Más de economía, de cómo llega el gobierno a esta elección, que para Javier Milei es una elección bisagra, lo escuchaban recién en el acto, lo dicen a cada rato, es la elección en la que se define el rumbo, si la Argentina avanza o retrocede. El rumbo no se toca igual. Bueno, es cierto, también vamos a conversar con Guido Sac, director de Economía en Fundar. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo va? Gracias por estar acá, Guido. ¿Cómo llega la economía a esta elección? Bueno, llega sin combustible, ¿no? Digo, eso está clarísimo. La economía está estancada desde principio de año. La inflación dejó de bajar, se estabilizó en 2% mensual, pero sostenida de una manera muy artificial, ¿no? Con un salvataje en marzo del FMI y con el Tesoro americano que creo que está medio perdido de la cantidad de dólares que está vendiendo, ¿no? Y comprando pesos para evitar que el tipo de cambio toque la banda superior, que el Banco Central tenga que intervenir más fuertemente o eventualmente que haya que cambiar el régimen cambiario antes de las elecciones, ¿no? Es un escenario que realmente pocos esperábamos por la sorpresa de que haya aparecido este actor, ¿no? El Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué pasa el lunes? Bueno, a ver, si el gobierno puede, en principio no va a pasar demasiado el lunes porque también hay un tema medio técnico que necesita que el tipo de cambio no suba mucho hasta al menos fin de mes porque vencen unos futuros del Banco Central que le podría generar una emisión monetaria adicional al Banco Central que la van a querer evitar. Si bancan el dólar a menos de 1.500 hasta octubre, hasta noviembre, pagan menos de contrato de dólar futuro. Exactamente, o incluso hasta podría ganar el Banco Central, ¿no? Pero claramente, digo, quizá no este lunes, quizá el lunes siguiente o dentro de poco, el tipo de cambio tiene que ajustar a lo que es la economía argentina. Seguimos siendo muy caros en dólares, por más que ha aumentado el tipo de cambio en los últimos meses por encima de la inflación, seguimos caros en dólares. Y además, cuanto más postergamos el problema con créditos como el del fondo, con esta ayuda del Tesoro americano, lo postergamos pero lo agravamos el problema, ¿no? Porque cuántos dólares nos consumimos en esta aventura electoral que nos va a costar muy caro, ¿no? Digo, ya es una elección más que nos cuesta muy caro. Ya en algún momento tenemos que dejar de pagar tantos dólares por cada elección que tenemos porque no aguanta ninguna macro. Ahora, si el problema es el tipo de cambio y solo el tipo de cambio, se corrige fácil. Hay un salto evaluatorio, listo, se corrigió, entonces la economía a partir de ahí puede funcionar fenómeno. La pregunta es, ¿qué otros problemas tiene el programa económico además del tipo de cambio? No, a ver, claramente no es tan fácil la solución, ¿no? Porque aumentar el tipo de cambio tiene sus costos en materia de inflación, en materia de nivel de actividad, de ingresos. Por eso el gobierno actual está intentando contenerlo con tanta fuerza. Otros problemas, bueno, una economía no puede vivir sin obra pública, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hace 2 años básicamente que no tenemos obra pública. Y también tenemos un desfinanciamiento de salud, de educación. Bueno, hablábamos recién de discapacidad, pero tenemos también el tema latente del Garrahan, que quizás ha quedado disperso frente a tanta información, pero que todavía existe y no está para nada resuelto. Son todas cosas que tenemos que volver a financiar, pero el desafío es financiar todos estos servicios y bienes públicos sin volver a caer en el déficit. Pues es cierto que el déficit crónico que teníamos nos llevó a un nivel de inflación muy elevado, presiona sobre el tipo de cambio, ¿no? Que todo tiene que ver un poco con todo en macroeconomía, con lo cual el principal desafío es cómo volver a financiar estas cosas indispensables para la economía y para el crecimiento sin caer en déficit y con un tipo de cambio sostenible, ¿no? Esa es una macroordenada que permitiría un crecimiento económico. Ayer hablábamos con Martín Rapetti y él decía que veía que el 2026 también va a ser recesivo. ¿Coincidís en esa mirada? Sí, supongo, y conociéndolo a Martín, me imagino que estará pensando en que hay una corrección cambiaria, y una corrección cambiaria tiene unos meses de digestión hasta que la economía puede volver a crecer. Si hay una corrección cambiaria, que a no ser que el Tesoro americano siga dispuesto a poner 500 millones de dólares por día, esa corrección cambiaria va a suceder y eso va a afectar el nivel de actividad. Obviamente, yo entiendo a la población argentina, me incluyo, digo ya de nuevo 6 meses más de recesión, pero lo cierto es que este modelo de tipo de cambio bajo, que lo tenemos ya, podríamos decir, hace 50 años desde Martínez de Oz, que todo gobierno que pudo estableció un tipo de cambio artificialmente bajo, claramente no rindió sus frutos. Igual te impacta en actividad, a ver,
pienso que el dólar barato lo que facilitó mucho es mucha importación y hay muchos no sé, textiles, incluso empresas alimenticias que hoy están viendo su consumo en picada porque están siendo reemplazados por productos importados. Si el dólar sube, esa importación, imagino, se corta y eso no te mejora un poquitito la actividad también. Sí, efectivamente, digo, tiene un efecto expansivo sobre la actividad, pero puede tener uno contractivo también, ¿no? Que es que depende de cuánto del aumento del tipo de cambio se traslade a precios. Claro. Si hay un traslado fuerte a precios, los ingresos caen y puede que haya menos importaciones, pero también hay menos consumo. Claro. Si el traspaso a precios es relativamente más bajo, como ha sido en los últimos meses, este efecto contractivo disminuye y quizás el efecto expansivo de menores importaciones y eventualmente más exportaciones puede compensar un poco. Yo creo que justamente, dada los últimos meses en donde el tipo de cambio se trasladó poco a precios, es el momento de establecer un tipo de cambio acorde a lo que es la economía argentina. ¿Y eso no solucionaría el problema de falta de dólares que tenemos? En principio sí, porque claramente si hay un activo que está barato, todos salimos corriendo a comprarlo, ¿no? Que es lo que estuvo pasando en estas semanas, en donde el único que vendió hoy es el Tesoro, el único que vendió en las últimas jornadas fue el Banco Central. O sea, hay solo oferta pública y prácticamente no hay oferta privada. La única oferta privada que hubo fueron los 7.000 millones de dólares de los exportadores agropecuarios por la baja de retenciones, ¿no? Que obviamente ese precio adicional lo aprovecharon. Pero con esta oferta que únicamente está el sector público ofreciendo y con una oferta privada prácticamente infinita, es porque la percepción es que el precio está barato. Entonces, si en algún momento la percepción es que el precio ya no está tan barato, entonces naturalmente vamos a comprar menos. Caputo dijo dos cosas entre ayer y hoy contradictorias, o tal vez contradictorias. Ayer dijo que después de la elección el dólar va a bajar 10%, porque después de cada elección y de cada cobertura preelectoral, el dólar baja 10%. Eso hablaríamos de un dólar de 1.350 más o menos. Y hoy dijo, estoy cómodo con el dólar a 1.500. ¿Le crees alguna? ¿No le crees ninguna? No, en principio no creo ninguna. Yo creo que el tipo de cambio va a ser más alto. Como decía, quizás no el lunes, pero en el transcurso de noviembre va a ser más alto. Y yo creo que en algún punto, a pesar de los costos que puede llegar a tener en el corto plazo, insisto, me parece bien que sea algo más alto el tipo de cambio, porque de nuevo, estos años que estamos viviendo, ya casi 15 años podemos decir, de tipo de cambio bajo, no rindieron su fruto. Necesitamos tener un tipo de cambio sostenible, un tipo de cambio en donde la percepción no sea está barato, voy a comprar todo lo que pueda porque tengo la percepción de que va en algún momento a saltar. Claro. Y de hecho, de manera muy recurrente salta el tipo de cambio. Y no nos podemos seguir permitiendo eso, porque cada salto del tipo de cambio, la inflación sube un escalón, los ingresos bajan un escalón, el nivel de actividad se deteriora. Es necesario cortar ese círculo vicioso. Ese círculo vicioso se corta, por un lado, con este equilibrio presupuestario que yo considero que hay que sostener, pero encontrar la manera de financiar cosas indispensables que hoy no se están financiando, y con un tipo de cambio acorde a lo que es la economía argentina. ¿Y cuáles pueden ser esas maneras de financiar? Garrahan salarios públicos, universidades, obra pública. Sí. Por un lado, necesitamos una reforma tributaria urgente, y desde el área más progresista del pensamiento económico, político, etcétera, es necesario tomar el guante, porque si no las reformas que se vienen son contrarias a lo que puede ser un crecimiento económico. Entonces es necesario hacerlo. De hecho, en Fundar tenemos una propuesta tanto de reforma tributaria como de reforma de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Eso es necesario. Tenemos, por un lado, de nuevo tarifas atrasadas en donde los subsidios van ganando terreno. Tenemos mucho costo tributario. El costo tributario o el gasto tributario son todas las exenciones que hay de alícuotas diferenciales de IVA, de ganancias, de aportes personales, etcétera. Todo eso tiene bastante tela para cortar y para financiar. La más común es que yo hablar de la exención tributaria para Galperín en Mercado Libre por la Ley de Economía del Conocimiento, o Tierra del Fuego. O Tierra del Fuego, sí, son dos ejemplos que obviamente
A ver, de nuevo, hay que separar la paja del trigo, ¿no? Porque queremos fomentar el sector de servicios basados en conocimientos. Sí, queremos. Encontremos la mejor manera. Y encontremos la mejor manera para que ese gasto esté focalizado en realmente las empresas que están naciendo y que lo necesitan, no empresas ya súper consolidadas que de pronto no lo necesitan. En el caso de Tierra del Fuego también es un tema muy sensible. Claramente el régimen necesita ser modificado. Perdón por la autorreferencia de nuevo, pero en Fundar tenemos un estudio muy exhaustivo. Que hizo mucho ruido en su momento. Exactamente, de cómo llevar el régimen, pero cuidando a las familias que viven ahí. Entonces, hay alternativas. Lo que hay que hacer es trabajar en pos de ellas. ¿Se puede hacer una corrección de tipo de cambio si no dispones de manera simultánea de alguna política de ingresos para que no vuelvan a atrasarse los salarios? A ver, poder se puede, no es lo deseable. No, claro, se puede, pero digo... Claramente, a ver... Para que no sea perjudicial para la economía, para que no profundice la recesión. Tengamos en cuenta que hay una cosa llamativa de los últimos meses en donde se atrasó el tipo de cambio y en general cuando se atrasa el tipo de cambio mejoran los ingresos y esta vez no pasó. Y no pasó paradójicamente porque hubo política de ingresos. Hubo política de ingresos impidiendo que las paritarias cierren por encima de las pautas inflacionarias o de la inflación esperada o de la inflación del mes anterior. Entonces, claramente uno necesita una corrección del tipo de cambio y justamente política de ingresos que no es únicamente represión salarial la política de ingresos. Eso es represión salarial. La política de ingresos es subimos el tipo de cambio, pero intentemos que ese traspaso a precios que suele generar el aumento del tipo de cambio sea lo menor posible y que el traspaso a precios que se dé, que en algún punto va a haber, bueno, que los salarios no pierdan poder adquisitivo porque ya vienen perdiendo muchísimo, y muchísimo hace muchos años también, ¿no? Guido, muchas gracias por venir esta noche. Un placer. Igualmente. Gracias. Hasta la próxima. Salimos a la calle en nuestro Focus al paso de todos los días a preguntar a quién vas a votar y por qué. Esto respondieron.